Los ciudadanos, como he hecho hincapié a lo largo de toda la conferencia, no son espectadores, los ciudadanos son protagonistas de lo que está sucediendo en nuestro país, y a eso debemos tender nosotros. Y tercero, que también es muy importante, el conocimiento de la historia patria nos da valores. Los valores se transforman, pues, los valores reales y concretos se transforman en identidad, ¿no? En lo que nos une. Buscamos o debemos buscar siempre lo que nos une. Nosotros los peruanos por excelencia tenemos la actitud a buscar siempre lo que nos divide. No me dejará mentir ustedes si han ido en alguna oportunidad a, a esas fiestas donde están las orquestas, ¿no? Y lo primero que dice el cantante, a ver, ¿quiénes son de la U? ¿Quiénes son de la Alianza? ¿Quiénes son hombres? ¿Quiénes son mujeres? Y comenzamos a buscar lo que nos divide. Y yo creo que más bien la actitud sería buscar qué nos une, ¿no? Podemos hablar de repente diferentes lenguas, porque el Perú es multicultural, es multilingüe, pero hay que ver qué nos une. ¿Qué nos une? O sea, nos une un pasado glorioso del Imperio Incaico, del Virreinato del Perú, que ocupaba toda América, ¿no? Entonces la República del Perú tiene que pues mantener o recuperar ese nivel de un pasado glorioso. No nos falta absolutamente nada. Esta es otra reflexión también muy profunda. Tenemos todos los recursos, tenemos todos los microclimas, tenemos una excelente ubicación mundial. El Perú prácticamente está en el centro del mundo, según nos indica normalmente en su mapa este prestigioso geopolítico. Eh, pero, ¿qué sucede con el Perú? O sea, realmente el problema es la gente, ¿no? La gente que no quiere tener esa actitud ganadora, esa actitud de valores, esa actitud de darse por el Perú, ¿no? Todos buscamos sacar un provecho de algo, ¿no? Sacarle la vuelta al sistema. Son diferentes problemas que vamos a ir conversando a lo largo de resolver las preguntas. Entonces, si no sabemos nosotros de dónde venimos, cuál es nuestro pasado glorioso, no podemos saber hacia dónde vamos. Por eso es tan importante la, la historia, ¿no? A veces los jóvenes tienden a decir, bueno, eso de la historia es para los viejitos, ¿no? Que estén los viejitos ahí revisando los libros y los documentos antiguos, que eso no sirve para nada, no vale para nada. En realidad sí vale, porque, como digo yo, la historia crea valores, los valores crean identidad, y al final el producto que se obtiene es el respeto, ¿no? En realidad, si nosotros tenemos una sociedad que está basada en el respeto, no se va a observar los hechos que hemos pues apreciado todos, ¿no? La semana pasada, la semana antepasada, esta crisis que se ha producido en el país, ¿no? Donde no se observaba en absoluto actos pues que estaban en relación con el respeto. Si nosotros tenemos una sociedad basada en el respeto, nuestra sociedad va a ser mejor, va a ir mejorando. Y nosotros mismos vamos a ir mejorando como seres individuales. La suma de ese respeto es lo que hace progresar a una sociedad, ¿no? Tener una sociedad mejor, por ende un país mejor. Sería todo lo que yo les puedo decir la tarde de hoy, y estoy a la espera de seguramente las preguntas que tengan ustedes para poder absolverlas. Muy bien, le pediría a Pedro, esto miren, sin saber lo puse, sin saber lo que iba a suceder, ¿no? Mira, dice, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado, ¿no? El mundo ha sido cambiado siempre cuando un grupo de ciudadanos comprometidos, pues se lo proponen, ¿no? Tienen esa actitud, ¿no? Y para eso nosotros estamos desarrollando esta labor de difusión académica en las diferentes eh, universidades, ¿no? Como la prestigiosa Universidad Católica Sede Sapientae, ¿no? Esa es la idea de la tarde de hoy. Bueno, eso quería transmitirles, y estoy a sus órdenes para escucharlos de lo que ustedes puedan indicar.
Perdón, muchas gracias, Enrique, por esta ponencia. Entonces, ahora abrimos un espacio con los compañeros, colegas y alumnos que están presentes para hacer alguna pregunta a nuestro ponente en referencia al tema que nos ha acompañado y nos sigue acompañando. ¿Alguna pregunta de alguno de los jóvenes? Buenas tardes, profesor. En el chat hay algunas preguntas. Ay, permíteme. Elizabeth Pinto creo que hace una reflexión, no sé si tú, Enrique, podrías apoyar también esto. Dice, buenas tardes, muy importante la mención acerca de la denominación de esta fecha. Se trata de una conmemoración, no es motivo de celebración y perder el verdadero sentido, realizando grandes fiestas. Además que mejor ejemplo para nuestros países hermanos al ser parte de las actividades como ciudadanos y no dejarle toda la tarea a las autoridades. Sí, bueno, Pedro, el Perú ha dado un ejemplo único en Sudamérica y quizás en muchos países del mundo, ¿no? En realidad no en Sudamérica, sino en Latinoamérica. Esta organización que han tenido los ciudadanos peruanos es elogiada en muchos lugares de Latinoamérica que tienen relación con nosotros, como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, etcétera, ¿no? Países con los que tenemos una gran relación porque vienen expositores, bueno, en realidad no vienen, sino están conectados a través de lo virtual, ¿no? Pero ellos se quedan admirados cuando observan organizador, el comité patriota de Pisco, el comité patriota de Supe, el comité patriota de Pacasmayo. O sea, se quedan ellos admirados, porque eso no han tenido ni los argentinos, ni los chilenos, ni los colombianos, etcétera, ¿no? Estos 9 países no han tenido eso. Simplemente el esquema era, el gobierno organizaba, daba los fondos, las autoridades organizaban el evento, ¿no? Una gran reunión en la plaza de Mayo, ¿no? Y se reunían todos y observaban lo que había preparado la autoridad, ¿no? Entonces, los ciudadanos, ¿qué cosa eran? Espectadores. No se cumplía el derecho de participación, no se cumplía el derecho de representación, porque simplemente eran espectadores. Entonces, al observar esas situaciones que se estaban produciendo del 2009 al 2011, nosotros pensamos hacer un cambio, ¿no? Que ya debe quedar sustentado, ya debe quedar sistematizado para las siguientes conmemoraciones, ¿no? 250 años, 300 años, etcétera, ¿no? Que el ciudadano participe y represente a su comunidad. ¿De qué manera? Pues organizándose, desarrollando actividades culturales, académicas, históricas, patrióticas, ¿no? Entonces, es importante, pero esto tiene que tener una secuencia y un legado, porque nuestra generación va a participar de este bicentenario, pero ya no participa en los 250 años. El Comité Patriota de los Niños, ¿no? Que tiene 3 sedes importantes. Una está en San Juan del Lurigancho, donde está la presidenta, la patriota Elizabeth Estrella, que es la organizadora de este comité, en San Juan del Lurigancho. La otra sede está en el Comité Patriota de Lambayeque, es una sede muy importante para nosotros en el norte del país. Y la tercera sede es el Comité Patriota del Perú en Italia. Entonces, en esas 3 sedes se han unido y están llevando a cabo este importante proyecto de los comités patriotas, o los comités de los niños patriotas. Entonces ya ahora todos los comités, los 70 comités en el Perú y 2 en el extranjero, ya tienen conformados a sus niños patriotas. Los niños patriotas desarrollan una serie de actividades del tipo artístico, académico, ¿no? Se escucha a los niños que ya están comenzando a hablar sobre los aspectos inherentes a la realidad. Son niños de 9, 10, 11, 12 años. O sea,
no estamos hablando de jóvenes ciudadanos, estamos hablando de niños que ya están creando una conciencia de lo que es ser futuros ciudadanos que participan y que representan a sus diferentes comunidades. Entonces, esto es un proyecto en realidad muy hermoso, es un proyecto que nos llena a nosotros los peruanos de orgullo, porque no se ha dado, como digo, en otros países, y es un proyecto obviamente para exportar, ¿no? Pues nosotros vamos al momento que hablamos de esto en las conferencias de otros países que ya mencioné, ellos les interesa mucho, pues, la forma como se está manejando en el Perú, ¿no? O sea, no estamos dejando todas las autoridades que ellos conmemoren y nosotros vemos a ver qué sucedió, sino estamos participando activamente, ¿no? Muy Bien, bien, espero haber absuelto la reflexión de la colega. sí. Ujú. También hay una colega aquí, Nancy Sánchez, que hace una pregunta muy interesante. Se ha visto mucho la convocatoria de jóvenes por las redes sociales, ¿no? En este caso, para el Bicentenario, se está articulando, digamos, en relación a las instituciones de las Fuerzas Armadas, en coordinación con instituciones, digamos, educativas, Por supuesto. o se piensa para más adelante. Disculpa. No. Nuestra labor ha iniciado, yo estoy hace 5 años ya monitoreando esta situación del Bicentenario, ¿no? Yo soy el presidente de la Comisión Bicentenario del Ejército del Perú desde el año 2016. Ya tenemos 5 años en esta labor. Entonces, lo primero que hicimos fue convocar a los especialistas de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea, la Policía, formamos una comisión de Fuerzas Armadas, a nivel Fuerzas Armadas o sector de defensa, sector interior, y comenzamos a trabajar, ¿no? En colegios, universidades, dando conferencias, irradiando valores, difundiendo todo lo relacionado al Bicentenario como una conmemoración, ojo, no como una celebración. Entonces, esta labor nos ya ha dado frutos, ¿no? Porque nuestros primeros pupilos, nuestros primeros discípulos que tenían, pues, 13, 14 años, ahora ya son ciudadanos, ¿no? A unos años después ya son ciudadanos y se han ido incorporando a los diferentes comités patriotas que hemos organizado, ¿no? Entonces, eso es lo importante y lo que ha hecho la diferencia, porque todo, todo está conectado. Cuando uno irradia valores, tiene fe en lo que hace, por eso es que indico que independientemente de la religión que uno tenga, de la creencia que uno tenga, siempre el hombre tiene que tener una parte espiritual que debe estar equilibrada con la parte personal, la parte profesional, la parte familiar, ¿no? Siempre ese equilibrio te va a permitir irradiar conocimientos, valores o lo que tú quieras difundir. Entonces es importante siempre este aspecto que yo llamo este equilibrio, ¿no? Entonces, y todo está concadenado, porque el niño de ahora será pues de acá a unos pocos años un joven, ¿no? Un joven y un buen ciudadano, porque está consciente de los valores, está consciente de los deberes que tiene y también de los derechos que tiene, ¿no? Entonces, todo está de la mano, todo está concadenado, todo debe estar en perfecto equilibrio, ¿no? Entonces hago también una reflexión profunda en relación a lo que ha sucedido hace algunos días. Todo debe estar también en armonía. O sea, es interesante el derecho a protestar, pero no se deben digamos, vulnerar los derechos de otras personas. O sea, nuestro derecho acaba cuando inicia el derecho de la otra persona. Entonces, está excelente esa actitud de reclamar, de protestar por algo que uno no está de acuerdo, ¿no? Pero eso se tiene que hacer dentro de ciertas condiciones que no lleguen a vulnerar los derechos ni de la propiedad pública, ni de otras personas, y que no se produzcan estos actos de violencia, ¿no? Ni de un lado ni de otro. Porque en realidad, cuando se produce eso, ya es que algo está mal, ¿no? Entonces,
aprovecho la oportunidad para poder incidir en este tema que es tan importante en cuanto a los valores ciudadanos, los valores, ojo, los valores ciudadanos en este bicentenario. O sea, no se puede perder eso, no se puede perder eso. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos derechos, a la vez tenemos también deberes ciudadanos. Y esos están en perfecto equilibrio, entonces marcan el cambio, marcan la diferencia, y no llegamos a estos problemas que muchos analistas lo llaman políticos, pero yo creo que en realidad tienen un trasfondo de valores, tienen un trasfondo de cosas que se han dejado de hacer, ¿no? De cosas que se han dejado de transmitir también, porque es nuestra responsabilidad como padres hablarles en forma clara, real y concreta a los hijos, transmitirle valores, no decirle, mira hijo, tú cuando puedas sácale la vuelta al sistema, ¿no? Si tú ves, estás manejando tu auto y está la luz roja, pero nadie te observa, pues cruza, ¿no? Trata de sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Y si cometes una infracción y te ve el policía, pásale 20 soles, porque el policía puede ser un corrupto, y te vas, ¿no? O sea, o de repente vas, sales con tu bolsa de desperdicios y la sacas a una hora no adecuada, porque en realidad nadie te ve y la dejas ahí en la puerta del vecino, ¿no? En realidad nadie te ve, no hay cámaras, y bueno, y entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Estás transmitiendo de manera errada valores que son básicos en la formación del individuo como ciudadano. Entonces tu hijo te observa que haces tú todo eso, y él, cuando le toque la oportunidad de ser ciudadano, va a hacer lo mismo o algo peor, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante la presencia de los padres, la presencia de la familia como cédula básica de la sociedad. Y en eso rescato las palabras de la Magíster cuando nos habla de las palabras del Santo Padre, ¿no? Santo Padre nos orienta con sus palabras, ¿no? Se debe adoptar una actitud totalmente diferente en la educación. El principal principio de educación es el ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir, realicen esto, cuando el alumno está observando que yo no tengo ni siquiera ni los conocimientos básicos, ni los valores básicos para poder decir, hagan esto, ¿no? Entonces, es importante estas reflexiones, ¿no? Que son de gran profundidad, ¿no? Seguimos escuchando las inquietudes, Pedro, por favor. Sí, sí, la señorita Elvia Tamayo quiere hacer una pregunta. Elvia. Creo que tiene problemas con su audio, Elvia. Sí, bueno, la pregunta de Elvia Tamayo era la siguiente. Buenas tardes, ¿se podría asociar para el Bicentenario a las municipalidades, apoyando con labores culturales como el arte, donde adultos, jóvenes y niños puedan participar? Claro, por supuesto. Los comités patriotas no están solos en una isla. Los comités son la agrupación de ciudadanos que articulan con las autoridades, ¿no? Entonces encontramos en el Cusco que realizan una actividad conjunta con el alcalde, con el gobernador regional, con el prefecto, etcétera, ¿no? Entonces, las autoridades no se mantienen al margen, se articulan con las autoridades para poder desarrollar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, como explicaba al comienzo de la conferencia, se da el proceso pero a la inversa, ¿no? O sea, el esfuerzo matriz, el esfuerzo inicial, parte de los ciudadanos que están adecuadamente agrupados, y esto irradia hacia las autoridades para realizar las articulaciones, y obviamente el efecto pues va desde el germen de la sociedad, que son los ciudadanos, hacia las autoridades, ¿no? Eso es lo importante que tiene este proyecto, ¿no? Y cada autoridad, por la ley de cada municipalidad, por la ley de municipalidades, tiene sus direcciones de educación, cultura y deporte.
todas las municipalidades las tienen. Entonces, coordinamos también con ellos para que nos proporcionen algunos medios, algunos ambientes, ahora las plataformas, ¿no? Que son tan importantes, las plataformas virtuales, para poder desarrollar eventos como estos, ¿no? Tan trascendentales, tan fundamentales, y de esa manera vamos, pues, irradiando todos estos valores, estos temas culturales, ¿no? Que son tan necesarios para los jóvenes, para los niños, ¿no? Para los futuros ciudadanos. Así es. Bien, hay una pregunta de la señorita Carol Milena Jara que la voy a reformular porque es interesante. ¿Por qué conmemoramos y debemos valorar a aquellos extranjeros que participaron en nuestra independencia? Bueno, obviamente el Perú era el centro del poder español, no hubiera podido independizarse solo, ¿no? Eso es obvio. Pero está mal indicar que los peruanos estuvimos observando lo que sucedía, dejando que vinieran rioplatenses, chilenos, gran colombianos a liberarnos y que se enfrentaran contra las tropas realistas, y nosotros estábamos observando con juego de ajedrez a ver quién ganaba, ¿no? Para sumarnos. Esta teoría totalmente errada y descabellada que se planteó en la década del 70, 80 más o menos, del siglo pasado, y que se ha querido mantener hasta ahora, del siglo XXI, ha sido ya totalmente descalificada por los estudios posteriores, ¿no? Estudios de prestigiosos historiadores, investigadores, que han determinado que los peruanos y peruanas, porque hay una importante presencia de la mujer en todas las épocas de la historia, en particular en el proceso de la independencia, ¿no? O sea, no es que las peruanas estaban esperando en el convento o en la sala de su casa a que se proclamara la independencia y fuéramos libres con la batalla de Ayacucho, no. O sea, tuvieron una participación muy importante peruanas de todas las castas, de todas las clases sociales, ¿no? Yo inclusive tengo por acá, yo he escrito un libro que se ha ido hasta otros países. Miren ustedes, se llama Las mujeres soldados en la independencia de la República. Ahí están todas las peruanas y latinoamericanas que participaron, o sea, vistiendo un uniforme, con grados militares, participaron en las batallas, ¿no? Estos libros que hemos escrito, este es, por ejemplo, El primer soldado del Perú, que los voy a hacer llegar a Pedro Soto. Este, por ejemplo, del ejército, del Real Ejército del Perú, ¿no? Que estaba conformado por peninsulares, pero también por peruanos, ¿no? Este es un extranjero que vino a pelear, William Miller, segundo libro, y este es el libro muy importante, Peruanos y Soldados en la Independencia. Es el primer libro que saqué, ¿no? Todos estos libros son muy solicitados en otros países, ¿no? En Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, pero acá en el Perú, bueno, como no se venden, solamente se obsequian, los peruanos no tenemos mucho interés, ¿no? Pero en algún momento de repente estarán esperando que yo me muera para hacer un homenaje póstumo. Ya tengo como 8 libros escritos. Se van a dar cuenta, oye, y este militar, porque no se van a acordar ni el apellido, ¿no? Oye, este militar, mira que escribió esto el año 2017, oye, tenía razón, ¿no? Que los peruanos realmente éramos protagonistas del proceso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los peruanos no fuimos observadores, no fuimos espectadores. Por eso es que nosotros nos denominamos patriotas, porque estamos recogiendo el legado de esos protagonistas de la independencia, hombres, mujeres, de todas las castas, porque estamos hablando de españoles americanos, estamos hablando de indígenas, afrodescendientes, mestizos, todos los que estuvieron, ¿no? No se puede descartar a nadie, ninguna casta dejó de participar, ¿ya? No es como decían que hubo indiferencia en las clases sociales, que estaban esperando a ver qué sucede. No sucedió eso de verdad. En realidad fue una participación masiva de los peruanos y peruanas que lucharon por esta independencia. Pero hay que también destacar, pues, la presencia de estos extranjeros que nos ayudaron, o sea, porque en algún momento San Martín se consideraba peruano, estaba velando por los intereses del Perú, ¿no?
no solamente el capitán general José Francisco de San Martín y Matorra, hubo también otros extranjeros, como por ejemplo coronel mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales, ¿no? Que era un español que estaba peleando por la causa patriota, ¿no? El futuro pues, general Francisco de Paula Otero y Goyechea, un argentino de Salta, que estaba viviendo acá en Tarma, en la Sierra del Perú. Una serie de extranjeros que se consideraban peruanos de corazón, o sea, que amaban al Perú, que amaban a sus habitantes, casados, muchos de ellos con peruanas, ¿no? Como el caso de Otero, y que se consideraban peruanos de corazón. Ahora último ha escrito un prólogo de un libro de este general, José María de Plaza y Moncada. Era un general argentino que vino con San Martín y se quedó acá a pelear y murió cuando se produjo la revolución de Vivanco, murió en el Callao en 1857, ahí murió, habiendo participado en todas las acciones de la independencia. Entonces, esos extranjeros, claro, hay que recalcar, resaltar su participación, pero obviamente su presencia coadyuvó a que se diera este proceso, pero en realidad no hicieron todo como se creía o como nos enseñaban en el colegio hace algunos años, ¿no? En realidad hay que ser honestos con los hechos y como investigadores o científicos sociales hay que plasmarlos como realmente sucedieron, ¿no? No decir, los peruanos hicimos todo y los extranjeros no hicieron nada, no es así. O sea, hubo una confluencia de acciones, ¿no? De acciones coordinadas y se desarrollaron de esa manera, ¿no? Eso sería lo más importante a tener en cuenta para la señorita que ha preguntado, ¿no? Sí, Seguimos. y relaciono un poco esta valoración de la mujer peruana a partir también del último trabajo que has hecho tú, ¿no? Porque, bueno, asocio, el Perú fue el primer país latinoamericano en poner en actividad a los paracaidistas, ¿no? Durante el conflicto que tuvimos con un hermano país, pero resalto Claro. esto de la mujer porque tú has hecho un último trabajo sobre una compañía de mujeres paracaidistas Sí, ¿no? por acá Que está, por acá ahora está. están en su vida social, Sí, vida civil, pero que han participado. Y todos estamos sí, bueno, llamados. ya es el octavo libro, es el octavo libro, no tiene mucha relación con el proceso de independencia, pero sí Sí. con mujeres peruanas, o sea, que son pues emprendedoras, ¿no? Esa hazaña que desarrollaron no se ha superado jamás, ¿no? Un salto masivo en el año 75, ¿no? Más de 200 mujeres en el aire, lanzándose con paracaídas C-10 de fabricación soviética, de aeronaves en vuelo en la zona de Lomo de Corvina, al sur de Lima, el día 25 de septiembre de 1975. No ha sido superada por ejército alguno, ¿no? Una hazaña, pero maravillosa. Mujeres peruanas, ¿no? Entonces, eso demuestra que así como el peruano cuando se proyecta algo, lo cumple, ¿no? Estos soldados peruanos tan sacrificados en las diferentes campañas militares, ¿no? Y las mujeres peruanas de igual manera, ¿no? O sea, no es que se queden a la saga, sino son mujeres emprendedoras. Y lo que se ve ahora, pues que no es detrás de cada gran hombre está una mujer, no. La mujer brilla con luz propia, con su actitud ante la vida, con su capacidad de organización, de llevar adelante los proyectos, ¿no? Yo creo eso, o sea, al costado de cada gran hombre hay una gran mujer. Inclusive puede ser que al costado de cada gran mujer haya un hombre que la quiera ayudar, ¿no? Inclusive puedo decir eso con bastante conocimiento y con bastante hidalguía. Pero independientemente de eso, el peruano tiene en sí esa actitud, esa predestinación a lograr lo que se propone. Simplemente, ¿qué le falta? Dejar de fijarse en lo que hacen los demás, ¿no? Esas actitudes que muchas veces nos restan tiempo de vida, de estar observando qué es lo que hace el vecino para criticar, estar atentos a la vida de los demás, expectando qué hacen los demás y dejar de ser protagonistas de nuestra vida. Eso es lo que a veces nos hace mucho daño, ¿no? Perder el tiempo en habladuría, chismes, rumores, en estar hablando las cosas
que suceden, ¿qué les digo? Pues en los programas estos de la farándula, ¿no? Cuando en realidad nuestra vida, el tiempo a veces no alcanza para hacer todo lo que tiene que hacer uno, ¿no? Yo tengo una labor, por ejemplo, académica muy cotidiana, casi todos los días estoy en conferencia, y después estoy leyendo, estoy investigando, estoy escribiendo en la computadora libros, y yo digo, si yo me dedicara a ver estos programas de la farándula y esas cosas, o si yo me dedicara a hacer unas cosas que no me van a permitir crecer como ser humano, realmente mi vida sería muy angustiosa, porque no me alcanzaría el tiempo para nada, ¿no? Entonces yo exhorto a cada uno de ustedes como docentes y también como alumnos que están en formación, que son futuros profesionales en un campo quizás tan maravilloso como son las ciencias sociales, que se preocupen de construirse a sí mismos, forjarse en la lectura, en la meditación, en la reflexión, que es tan importante, ¿no? Yo acá, en donde estoy, que es mi estudio, no sé si observan, en todo este lado tengo más de 1000 libros, que son los que consulto permanentemente para hacer trabajos, libros, publicaciones, todo eso, ¿no? Afuera de mi biblioteca tengo como 5000 libros más, en un espacio reducido, que esto es muy pequeñito. Y a veces no me alcanza el tiempo para revisar todo eso. Entonces, si no tienen acceso a adquirir libros de manera física, hay otras formas, ¿no? De manera virtual, hay repositorios. En la Universidad sede de San Vitale sé que tienen también una excelente biblioteca, y siempre tienen que estar con un libro, leyendo, mejorando espiritualmente. Es muy importante para uno ir creciendo como ciudadano, pero sobre todo como persona, ¿no? Como ser humano. Es tan importante, ¿no? Pedro, seguimos, creo, con la... Sí, tenemos dos últimas preguntas. En esta oportunidad paso la palabra a la señorita Gala para que haga la pregunta. Por A favor, ver, le Gala. escuchamos. Buenas tardes, coronel Garmurevich. Primero que nada, darle las gracias por las palabras que nos está dando parte de su tiempo, y eso es algo invaluable. Segundo, en las respuestas y en lo que usted ha hablado, veo que habla mucho, repite mucho las siguientes palabras. Dice bastante sobre educación, valores y cultura. Y lo que me gustó también de su ponencia es que nos dijo que el bicentenario no se celebra, sino se conmemora, y que nosotros, nuestra generación, es protagonista, ya no es espectadora. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Lo sucedido hace unos días, lo que nos ha marcado a todos nosotros como jóvenes, como adultos, ¿usted cree que aparte de que, bueno, se dice que es el cansancio de que nos estén liderando personas corruptas, sea consecuencia de lo que se ha vivido durante la época de los 80, que fue el terrorismo? ¿Cree que sea esto? ¿Tenga alguna relación? Porque durante la época del terrorismo se vivió con mucho miedo, con mucho temor. Y ahora yo soy parte de esa época, yo tengo 36 años y yo recuerdo los apagones, recuerdo que cuando se iba la luz afuera de mi casa estaba todo pintarrajeado con rojo, se escuchaban los gritos porque ya habían asesinado a una persona que no quiso dar el cupo. ¿Usted cree que estos sucesos sean consecuencia de ese tiempo de terror que tuvimos? Porque fue un tiempo de terror. Esa es mi primera pregunta, y aprovechando que estoy con el audio, ¿qué consejos nos podría dar a nosotros, futuros padres? Ya, porque usted habló de los niños que van a conmemorar el 250 aniversario, ya probablemente no seamos nosotros parte de esa celebración, pero en este momento sí vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como futuros padres? Yo todavía soy soltera, sin hijos. ¿Qué me podría aconsejar a mí en lo personal para yo inculcar eso a mis hijos, ese amor por el Perú? Porque yo sé que todo se transmite por el ejemplo. ¿Qué me sugiere usted, coronel? Muchísimas gracias. Bueno, gracias por hacer el análisis de las palabras que repito. Espero que haya sido de provecho para los asistentes, ¿no? Y no sea una repetición, a veces como hay
hay conferencistas que se quedan en un solo término y no salen de eso, ¿no? Espero que sean palabras muy positivas y que creen algo que cree un mensaje, ¿no? En realidad, nuestra generación ha sido una generación de sobrevivientes, ¿no? Como que se ha producido una llamada de atención de la generación que está en estos momentos, ¿no? Con el eslogan que dice, se metieron con la generación equivocada, como diciendo, la generación anterior no hizo nada, no reclamó nada, estuvieron de espectadores, era no sabe, no opina, pero con nosotros no va a pasar eso, ¿no? En realidad, las cosas no son tanto así, ¿no? Ni son tampoco así. Nuestra generación fue de sobrevivientes. Nosotros, cuando ingresamos al ejército, ingresamos en número de 500, porque justamente nos enviaron a todos los lugares donde, como se dice coloquialmente, las papas queman, ¿no? No nos enviaron a la cocina, obviamente, nos enviaron a los lugares donde estaba muy fuerte este proceso de la pacificación nacional. Entonces, nosotros comenzamos a observar en nuestra generación que estos actos de violencia producían más violencia, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue conocer al enemigo. Me fui al parque universitario inteligentemente, que en esa época no estaba tan bonito como está ahora, sino había una serie de libros en los suelos, ahí en las veredas. Comencé a comprar todo lo relacionado a estas ideologías, ¿no? Comencé a leer y me di cuenta cómo pensaban. Entonces, para poder contrarrestarlos, no se iba a contrarrestar con más violencia a esta gente. Esas ideas no se podían contrarrestar con violencia, se tenían que contrarrestar con inteligencia. O sea, predecir lo que ellos iban a hacer, uno, neutralizar esos actos para que no se produjera más violencia, y en segundo lugar, teníamos como militares que ganarnos la adhesión de la población. ¿Y qué es la adhesión de la población? Que si nosotros desarrollábamos más violencia, estaba el campesino que no sabía hacia dónde mirar. O sea, venían estos señores, producían los actos de violencia, venía la fuerza del orden, entre comillas, creaban más violencia, entonces era una espiral que no tenía fin, ¿no? Entonces comenzó a cambiar esa actitud, ¿no? Ganar la adhesión de la población era crear confianza entre la población, ¿no? Entonces, esto solamente se podía lograr con valores. Entonces les digo que yo estuve en esos lugares tan horribles, pero me generaron enseñanzas de vida, ¿no? De cómo revertir una situación que a primera vista puede parecer catastrófica, que puede parecer traumática, ¿no? Revertirla en enseñanzas de vida, ¿no? O sea, crear algo, dar el ejemplo a esos soldados que estaban ahí, porque ellos ven al oficial como un ejemplo, como un modelo de vida, ¿no? Entonces, dar el ejemplo, ¿no? Decir, vamos a hacer esto, pero yo estoy a la cabeza de ustedes y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, de esa manera fue transcurriendo mis primeros años en el servicio como oficial. Pero también todas estas circunstancias, ¿qué generaban en la sociedad? Generaban miedo, generaban temor, generaban pánico, ¿no? Entonces, desde el momento que se generaba eso, estos señores habían ganado su lucha. Yo lo conocía, yo lo había leído y lo estaba poniendo en práctica con las personas, o sea, que yo conocía. Les decía, desde el momento que ustedes tengan temor de hacer lo que normalmente hacen, ellos han ganado, o sea, han ganado la lucha. O sea, la lucha no estaba en las acciones eran un medio, estaba la lucha acá en la mente, o sea, en las ideas, ¿no? Entonces, eso fue lo catastrófico. Y lo peor de todo que sucedió fue que las personas que habíamos vivido esto era tan traumático que no queríamos contarlo. O sea, no lo contábamos a nuestros hijos porque fue una experiencia tan traumática. Entonces nuestros hijos han crecido sin conocer qué sucedió. Entonces cuando a un muchacho, como han salido en los medios de comunicación, le enseñas la imagen del camarada Gonzalo, te dicen, ¿quién es?
O sea, puede ser Miguel Grau, puede ser, ¿quién será? ¿No? Venga una persona de rasgos gruesos, barbudo, bueno, ¿quién será? Pues puede ser Miguel Grau, ¿no? Puede ser Manuel González Prada, o puede ser, ¿quién puede ser? ¿No? Porque la culpa no es de ellos, la culpa ha sido de nosotros que no hemos querido explicarse. Entonces, hay un grave cargo de responsabilidad de nuestra generación. Pero no es que hayamos sido simples espectadores, hemos sido sobrevivientes de todas las experiencias que sucedieron. Entonces, en ese sentido, nosotros logramos vencer a todos los obstáculos que se nos pusieron enfrente, ¿no? Logramos vencer todas estas cosas traumáticas, catastróficas que sucedieron en toda la generación. Entonces, pero nos olvidamos de algo muy importante, de transmitir valores. Nos olvidamos, dejamos por las cosas, por sobrevivir, por subsistir, por hacer tantas cosas, hacer todas a la vez, quizás dejamos de transmitirle valores a la siguiente generación. Entonces, no está bien que ellos tengan que buscar los valores en la calle. Los valores han debido iniciar en las casas, en las familias, en el hogar, que es el germen y el origen de las sociedades, ¿no? Entonces, esto que ha sucedido nos lleva a una profunda reflexión, que de una protesta pacífica se puede convertir en actos de violencia ante diferentes detonadores. Hay como una escalada de la violencia, ¿no? Que se estudian en universidades, en un montón de lugares, pero que el estudio teórico no va a superar jamás a la práctica de lo que pueda sentir un joven que está reprimido por una serie de cosas y se siente en esos momentos con sus derechos vulnerados o agredidos, ¿no? Entonces, ahí se producen todo lo que hemos observado, pues, por los medios. Entonces, lo que te recomendaría, pasando a la segunda pregunta como padre, a los hijos hay que hablarles las cosas de frente, explicarles por qué sucedieron las cosas, o sea, qué sucedió y por qué, ¿no? ¿Qué sucedió y cómo sucedió esto? Y cómo se podría evitar que vuelva a suceder de manera simple, llana, sencilla, de manera práctica, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros observamos las efigies de los héroes. Los observamos en lo alto de las plataformas, de los monumentos, pero los héroes no bajan a nuestra vida cotidiana. O sea, no bajamos a Miguel Grau, no bajamos a Bolognesi, a nuestra vida cotidiana. No son parte de nuestra vida. Están en un lugar elevado de respeto, de mucho respeto, pero no los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. O sea, no compartimos sus valores de vida. ¿Y quiénes fueron los héroes? Fueron personas ordinarias que hicieron actos extraordinarios. Entonces, eso nos sirve a nosotros para tener ejemplos de vida, ahora que los jóvenes están tan faltos de esos ejemplos, ¿no? El decir, tengo deberes sagrados que cumplir, no solamente es una frase retórica, es una frase que debe ser el eslogan de todos los peruanos. La madre que se levanta a las 4 de la madrugada para prepararle el desayuno a los hijos que se van a estudiar, ¿no? O el militar que está haciendo servicio en un puesto de vigilancia alejado en una frontera, o el policía que tiene que estar en la madrugada para hacer un operativo, o la enfermera que está de guardia de servicio en un feriado, en un domingo, ¿no? Cuidando la salud de los enfermos. Esos son los deberes sagrados que cumplimos nosotros a diario, ¿no? Entonces, son los consejos muy puntuales que yo te daría como patriota, como miembro de la generación anterior y también como padre, ¿no? Y te agradezco que hayas preguntado todo esto. Muchísimas gracias, coronel. Bien, tenemos una última pregunta. Nos gustaría estar más tiempo, pero también sabemos, Enrique, que tú tienes aquí otra ponencia, entonces yo te agradezco mucho tu participación. Una última pregunta y las palabras finales de la decana. La pregunta viene de la señorita Anaís Boyer. Anaís Boyer te va a hacer una pregunta, la última en este caso. Por favor, Anaís. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes, ¿cómo está, coronel? Mi nombre es Anaís Boyer. Yo tengo una pregunta referente a esto.
yo quisiera saber o conocer, ¿no?, el punto de vista que tienen ustedes como peruanos sobre la participación de personajes ilustres de mi país, que es Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, en el proceso de su emancipación. Yo quisiera saber eso porque a vista de los, o sea, a ojos de ustedes como extranjeros, ¿no? Digo yo como extranjero en el sentido de que yo como venezolana, a mí me plantean la historia de un punto de vista, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo ustedes sienten, qué cosas a ustedes le ha dejado, ¿no?, esta participación del Libertador y de Antonio José de Sucre. Y eso es más que todo el legado, ¿no?, que ustedes tienen, cómo ustedes percibieron a estos dos personajes ilustres en su proceso de independencia. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante, primero, precisar que al inicio de los procesos de independencia se tenía, gracias a las ideas, a la ideología de un gran peruano, ¿no?, que es el sacerdote jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, se toma esa conciencia a todos los españoles americanos, o sea, para todos los americanos en general, ¿no?, se extiende esto a todas las castas, a todas las clases sociales, que podía existir un proyecto de nación americana, ¿no? Hispanoamericana, para ser más exactos, ¿no?, o iberoamericana, para ser más exactos. Entonces, gracias a la difusión de esta carta, que justamente la hace un venezolano, ¿no?, que es el general Francisco Miranda, la hace primero en Estados Unidos y luego la hace también acá en Sudamérica. Entonces comienzan a tomar conciencia los americanos de que podían crear un proyecto de una patria americana, diferente a ser un dominio de la corona española. Entonces, no se consideraban extranjeros los americanos de las diferentes posesiones, ¿no? Por eso es que encuentras tú por ejemplo, un peruano en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no?, como el futuro mariscal Toribio de Luzuriaga, o a José María Álvarez Tomás, que eran peruanos que estaban en el Río de la Plata, o sea, en Argentina, ¿no? O encontrabas de repente un venezolano como Sucre o como Bolívar, que estaban acá en el Perú, ¿no?, desarrollando acciones militares. Entonces, había como una comunidad de americanos que luchaban por un ideal americano. Entonces, después se fueron conformando en un segundo proceso las nacionalidades, ¿no? O sea, el alto peruano ya era boliviano cuando se crea en 1825 la República Bolívar, ¿no? La República Bolívar o Bolivia, ¿no? Ya no era alto peruano, ya era boliviano, ¿no? Y en el proceso de la Gran Colombia, cuando se separa en 1830, solamente a 6 años de la batalla de Ayacucho, mira cómo son las cosas, se separa. Entonces ya el que pertenecía a la audiencia de Quito ya no era gran colombiano, sino quería ser ecuatoriano, ¿no? Y el que estaba en la antigua capitanía de Venezuela ya no quería ser tampoco gran colombiano, quería ser venezolano. Entonces se produce esta creación de las nacionalidades que en algunos casos ha sido positiva, muy positiva, que ha permitido que se consoliden los países como repúblicas posteriormente, ¿no?, la mayoría de ellos, pero que ha jugado en contra también en cuanto a esta unión que debe existir, ¿no? Porque tenemos orígenes comunes, tenemos un idioma común, tenemos una cultura común, que cambian algunos pequeños usos y costumbres. Entonces, en ese sentido, los peruanos nos encontramos agradecidos con la presencia tanto de el general de división Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, y del el mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá, obviamente, pero las cosas posteriormente al proceso de independencia no se dieron como muchos panamericanos deseaban, ¿no? No se hizo una gran conjunción de repúblicas sudamericanas o latinoamericanas, sino se comenzaron a fragmentar
en los diferentes intereses que tenían, y así es como estamos en estos momentos, ¿no? Que ya estamos conmemorando los 200 años. Entonces es importante tener presente eso, ¿no? La gratitud hacia Bolívar, hacia Sucre, pero también tener presente que como que fueron dos etapas en que se vio la actuación de estos importantes próceres de la independencia. En realidad hay una gratitud del pueblo peruano hacia el pueblo venezolano, y eso se ha materializado pues en recibirlos con los brazos abiertos. En ningún país de América se les ha recibido tan bien, y eso no me dejarás mentir tú, Anaís, como en el Perú, que es una tierra que acoge al extranjero como hermano, ¿no? Tiene esa capacidad el peruano de ser muy hospitalario y muy grato con las personas que provienen de otros países, ¿no? Pero, sin embargo, si analizamos los procesos que se produjeron después de la independencia, tenemos que no siempre estuvimos en conjunción de criterios con lo que sucedió después de la independencia. Entonces son temas que nos sirven para analizar que los ideales tienen que basarse en lo que quiere la mayoría, en lo que desea la mayoría, ¿no? Entonces, estos ideales que tenía, por ejemplo, Bolívar de unir mediante una federación de repúblicas americanas, todo Sudamérica, quizás no se lograban materializar porque existían obviamente una serie de intereses, ¿no? Entonces, pero pasando 200 años, habría que analizar si hubiéramos estado mejor de repente, si hubiéramos estado unidos, ¿no? Hubiera sido más difícil que pudieran desarrollarse estos hechos tan terribles que se han producido, ¿no? Guerras entre países hermanos, ¿no? Problemas económicos, crisis que se están viendo en la actualidad. Entonces, todo eso, todo un tema para analizar, y eso sí, recordarte que nos encontramos muy agradecidos con estos prohombres de la independencia, estimada Anaís. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Antes de pasar las palabras finales y de agradecimiento a nuestra decana, decirles a los jóvenes que se va a poner una encuesta que de todas las actividades siempre se realiza para que ustedes puedan, por favor, responder. Muchas gracias. Sí, perdón, sí, Pedro. Sí. Te quería decir que si hay alguna pregunta que se ha quedado sin responder, tú me la envías y yo inmediatamente le hago la respuesta para que sea reenviada a la persona, ¿no? Ese es lo que caracteriza siempre mis presentaciones, para evitar que vaya a quedar en el aire algún interrogante que por motivo de tiempo no se haya podido absolver, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros conversar mucho y transmitir valores, pero lo más importante para mí es que yo también aprendo de las interrogantes que me hacen los distinguidos alumnos, los distinguidos alumnos y los prestigiosos docentes, obviamente, de las sedes ambientales, ¿no? Justamente eso es lo que significa, ¿no? Casa del saber y de la sapiencia, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho, Enrique, te agradezco mucho porque nos has hablado no solamente como militar, discúlpame con la confianza que tenemos de amigos, sino has hablado como padre también, como peruano, padre, Claro, y también con la experiencia que hemos vivido. No quito el tiempo, por eso, sí. Yo, háblale a Teresa, yo me meto al equipo, cuando ustedes dispongan, estoy a la orden, yo me meto al equipo y ustedes ordenen, yo estoy a la orden. Yo quiero agradecerle primero, Coronel Enrique, su gran cultura histórica y compartir también con toda Latinoamérica todas estas celebraciones. Yo soy uruguaya. Artigas deseaba la Confederación de Provincias Unidas, por eso al final se autoexilió del Uruguay, pero veía en aquello un gran proyecto. Pero esto aparte, para agradecer en primer lugar su alta cultura histórica y valorización humana de los peruanos en
la historia. Esto es muy importante porque esto lo tenemos que recuperar, como usted continuamente ha dicho, los valores de los peruanos, que a veces están un poco olvidados, quizás por las situaciones de exceso de trabajo para poder salir adelante, se ha olvidado la educación en valores. Yo le agradezco inmensamente, me ha parecido muy buena su ponencia y descuide que lo volveremos a invitar. Muchas gracias. Mi saludo y reconocimiento a José Gervasio. Sí. Bien, para los jóvenes ahí está la encuesta de la ponencia que muy amablemente está con nosotros el coronel Enrique Gorgovich. Nuevamente, Enrique, como dice la decana, es la primera y no será la última. Tenemos una gran relación, hemos abierto una gran amistad contigo de manera personal yo, que también hemos estado, bueno, yo he estado también en el ejército, pero dejé por otras vocaciones educativas, pero tenemos amistades en común. Tenemos al profesor Santiago Tácuna, que también es de nuestra casa de estudios, gran historiador de Lima Norte, y tenemos también a nuestro amigo que trabaja en Caraballo, que se me va el nombre, disculpa, el amigo que se me va el nombre, que estamos ahí juntos, siempre alerta, firmes y en el desarrollo de nuestro país. Yo te agradezco de manera muy grande esta participación, Enrique, y tengo por seguro que te estaremos de nuevo invitando, Dios quiera, pronto de manera presencial en nuestra universidad. Muy bien. Muchas bendiciones para ustedes y ante todo tener en cuenta los valores, ¿no? Los valores que son tan importantes para nosotros como peruanos y también como cristianos, como católicos, ¿no? Eso es lo que define a la persona, ¿no? Define a la persona y le permite dejar un legado también para la posteridad. Eso es lo que apuntamos todas las personas de bien, ¿no? Esa es la idea. Y en el caso de la Magistra Teresa, un saludo para José Gervasio Artigas, que es uno de mis héroes personales. ¿Ah? Dile así. ¿Ah? Muy bien. Yo ahora me retiro porque tengo que continuar con la, disculpa, María, con la labor. Te agradezco mucho, gracias, Enrique. Estamos en contacto. Muchas gracias. Estamos a los alumnos también. Gracias, bendiciones. Cuídate Gracias mucho. por todo. Nos vemos. Igualmente.